En el vasto y desafiante desierto, la nación de Israel continuaba su épico viaje hacia la tierra prometida. 40 años de peregrinación habían forjado un pueblo, pero también habían revelado sus debilidades y la constante necesidad de la guía divina. Moisés, el gran líder, había sido el faro de esta nación, el intermediario entre Dios y su pueblo. Pero incluso en medio de la marcha surgían nuevas preguntas, nuevos desafíos legales y sociales que requerían la sabiduría del Altísimo. La vida en el desierto no era solo una prueba de fe, sino también un crisol donde se forjaban las leyes y costumbres de una nación naciente. Fue en este contexto de constante evolución legal y social que una situación particular, y hasta entonces sin precedentes, se presentó ante Moisés y los líderes de Israel. Nos encontramos en un momento crucial, donde la estructura familiar y la herencia eran pilares fundamentales de la sociedad. La continuidad del nombre, la posesión de la tierra, todo dependía de la descendencia, y tradicionalmente de la descendencia masculina. Entonces, con una valentía que desafiaba las normas de su tiempo, se acercaron las hijas de Zelofyad. Sus nombres eran Mahla, Noa, Joglá, Milcá y Tirsá, 5 hermanas unidas por un propósito común, por una profunda preocupación por el legado de su padre y el futuro de su familia. Su linaje era claro. Zelofyad era hijo de Jefer, quien a su vez era hijo de Galaad, descendiente de Maquir, y este de Manasés, hijo de José. Pertenecían a un clan respetado dentro de la tribu de Manasés. Con paso firme, estas 5 mujeres se presentaron en la entrada de la carpa del encuentro, el lugar sagrado donde se impartía justicia y se recibían las revelaciones divinas. Allí estaban congregados los pilares de la comunidad: Moisés, el profeta y legislador; el sacerdote Eleazar, guardián de la fe; los jefes de las tribus, representantes del pueblo; y toda la comunidad, expectante ante lo que se desarrollaba. Era una escena de gran solemnidad, donde la voz de la justicia resonaba. Con una voz clara y resonante, Mahla, la mayor, o quizás una de ellas, en representación de todas, comenzó a exponer su caso, un caso que desafiaba las tradiciones arraigadas y buscaba una nueva interpretación de la justicia divina. Nuestro padre, Zelofyad, dijeron, murió en el desierto. No fue parte de la rebelión de Coré, ese grupo que se levantó contra el Señor, sino que murió por su propio pecado, como muchos otros en esta larga travesía. Pero lo más importante para nuestro caso es esto: él no tuvo ningún hijo varón. La ausencia de un hijo varón era, en aquella sociedad, una cuestión de profunda preocupación. Significaba que el nombre del padre corría el riesgo de desaparecer, que su herencia no tendría un sucesor directo en la línea masculina. Y esto era precisamente lo que las hijas de Zelofyad no podían aceptar. ¿Por qué el nombre de nuestro padre tendrá que desaparecer de su clan?, preguntaron con vehemencia. ¿Por el simple hecho de no haber tenido un hijo varón? Es justo que su legado se pierda, que su porción de la tierra prometida no tenga un heredero directo, solo porque la providencia no le concedió un hijo. Les suplicamos, les pedimos con todo el respeto, que nos den una propiedad entre los hermanos de nuestro padre, que se nos reconozca como sus herederas, para que su nombre perdure y su porción en la tierra no se pierda. La petición de las hijas de Zelofyad era audaz, pero también profundamente lógica y justa desde una perspectiva humana. Moisés, un líder sabio y justo, reconoció la validez de su argumento. No era una cuestión trivial. Afectaba la estructura de la herencia y la continuidad familiar en Israel.
Ante una situación tan particular que no estaba cubierta por las leyes existentes, Moisés no dudó. Su primera y más importante acción fue llevar el caso directamente ante el Señor. En ese momento de silencio y expectación, Moisés se convirtió una vez más en el puente entre el cielo y la tierra, buscando la voluntad divina para resolver esta cuestión de justicia. La respuesta del Señor no se hizo esperar, y su veredicto no solo resolvería el caso de las hijas de Zelofhad, sino que establecería un precedente legal que transformaría las leyes de herencia en Israel. Y el Señor le respondió a Moisés con una claridad inconfundible, confirmando la justicia de la petición de las hermanas. Las hijas de Zelofhad tienen razón. Su argumento es válido y su petición es justa. Asígnales una propiedad hereditaria entre los hermanos de su padre y transfiéreles la herencia de su padre. Esta fue una declaración revolucionaria para su tiempo. En una sociedad patriarcal, donde la herencia se transmitía casi exclusivamente a través de los hijos varones, esta decisión divina elevaba el estatus de las mujeres y aseguraba que la justicia prevaleciera sobre la tradición ciega. Dios mismo estaba corrigiendo una posible injusticia social, mostrando su preocupación por los derechos de todos sus hijos, sin importar su género. Pero la sabiduría divina no se detuvo ahí. El Señor no solo resolvió un caso individual, sino que estableció una ley general, una prescripción legal que regiría la herencia en Israel para las generaciones venideras. Esta ley aseguraría que ninguna familia perdiera su legado y que la justicia se aplicara en todas las circunstancias. Di además a los israelitas, continuó el Señor, si un hombre muere sin tener un hijo varón, ustedes harán que su herencia pase a su hija. Esta era la primera y más importante estipulación, la base de la nueva ley. Y si no tiene hija, prosiguió la voz divina, se la dará a sus hermanos. En ausencia de descendencia directa, la herencia pasaría a la línea colateral, masculina más cercana. Si tampoco tiene hermanos, la ley preveía todas las posibilidades, entregarán la herencia a los hermanos de su padre. La herencia se movería a la generación anterior, a los tíos del difunto. Y si su padre no tiene hermanos, concluyó el Señor, se la darán a su pariente más cercano entre los miembros de su familia, y éste tomará posesión de ella. La ley aseguraba que la herencia siempre permanecería dentro del clan familiar, evitando que la tierra y el nombre se perdieran. Esta fue una prescripción legal fundamental para los israelitas, un testimonio de la justicia y la previsión de Dios, tal como el Señor lo ordenó a Moisés, un momento decisivo en la historia legal y social de Israel. Con la cuestión de la herencia resuelta, la atención se volvió hacia el futuro de la nación y, en particular, hacia el futuro de su liderazgo. Moisés, el hombre que había guiado a Israel por el desierto durante 4 décadas, se acercaba al final de su misión terrenal. Luego, el Señor se dirigió a Moisés con palabras que marcaban el cierre de una era y el comienzo de otra. Sube a esta montaña de los Abarim y contempla la tierra que he dado a los israelitas. Era un momento agridulce. Moisés vería la tierra prometida, el objetivo de toda una vida, pero no le sería permitido entrar en ella. Una vez que la hayas contemplado, continuó el Señor, irás a reunirte con los tuyos, lo mismo que tu hermano Aarón. La razón de esta restricción era clara y ya había sido pronunciada, porque en el desierto de Sin, cuando la comunidad promovía una querella, ustedes se rebelaron contra la orden de manifestar mi santidad a los ojos de ellos por medio del agua.
se refería al incidente del agua de Meribá de Cades, donde Moisés y Aarón, en un momento de frustración, golpearon la roca en lugar de hablarle, desobedeciendo la instrucción divina y no santificando el nombre de Dios ante el pueblo. A pesar de su propia inminente partida, el corazón de Moisés seguía latiendo por su pueblo. Su preocupación no era por sí mismo, sino por la continuidad y el bienestar de la comunidad que había liderado con tanto sacrificio. Sabía que una nación sin un líder fuerte y divinamente designado era como un barco a la deriva. Entonces Moisés, con la humildad y la devoción que lo caracterizaban, dijo al Señor: que el Señor, el Dios que anima a todo viviente, ponga al frente de esta comunidad a un hombre que la guíe en todos sus pasos y al que ellos obedezcan en todo. Así, la comunidad del Señor no estará como una oveja sin pastor. Su súplica era por un sucesor, alguien que pudiera tomar las riendas y llevar a Israel a través de los desafíos que aún les esperaban. La respuesta del Señor fue inmediata y precisa, revelando a su elegido un hombre que ya había demostrado su lealtad, su fe y su espíritu de liderazgo a lo largo de los años. El Señor respondió a Moisés: «Toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre animado por el Espíritu, e impone tu mano sobre él». Josué no era un extraño para el liderazgo. Había sido el fiel ayudante de Moisés, su escudero, el único que lo acompañó al monte Sinaí, y uno de los 2 espías que trajeron un informe positivo de la tierra prometida, mostrando fe inquebrantable. Era un hombre lleno del Espíritu de Dios, preparado para la inmensa tarea que le esperaba. La transición de liderazgo no sería un acto privado, sino una ceremonia pública y solemne que afirmaría la autoridad de Josué ante todo el pueblo y aseguraría la continuidad de la guía divina. Luego lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad, instruyó el Señor, para transmitirle tus órdenes en presencia de ellos, y le comunicarás una parte de tu autoridad, a fin de que toda la comunidad de los israelitas le preste obediencia. Esta transferencia de autoridad era crucial. No era una abdicación total, sino una impartición de poder y sabiduría, asegurando que Josué fuera reconocido y respetado como el nuevo líder. Además, la guía divina continuaría a través de Eleazar. Josué deberá presentarse al sacerdote Eleazar, que consultará para él las decisiones del Urim delante del Señor. Él y toda la comunidad de los israelitas harán todo conforme a estas decisiones. El Urim, junto con el Tumim, eran elementos sagrados utilizados por el sumo sacerdote para discernir la voluntad de Dios, asegurando que Josué no gobernaría por su propia cuenta, sino bajo la dirección divina. Y Moisés, fiel hasta el final, hizo exactamente lo que el Señor le había ordenado. Tomó a Josué, lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego impuso su mano sobre él y le transmitió sus órdenes, como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Así, la antorcha del liderazgo pasó de Moisés a Josué, asegurando que Israel no estaría sin pastor. Estas 2 historias, aparentemente dispares, se entrelazan en el gran tapiz de la historia de Israel, revelando principios fundamentales de la justicia y la providencia divina. La primera nos muestra un Dios que escucha las voces de los marginados, que desafía las tradiciones humanas para establecer una justicia más profunda, asegurando que el legado de cada familia sea preservado. Las hijas de Zelofyad nos enseñan la importancia de alzar la voz por lo que es justo y la disposición divina a responder con equidad.